Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy nos adentraremos en uno de los personajes más enigmáticos y complejos del mundo oscuro de Yu-Gi-Oh! Kozaki, el científico maníaco, cuya obsesión con la ciencia lo llevó a crear maravillas y enfrentar su propia destrucción. Prepárense para descubrir cómo este genio desafió los límites de la innovación y la locura. ¡Comencemos! En el vasto y misterioso mundo oscuro de Yu-Gi-Oh! Uno de los nombres que resonaba con gran notoriedad era el de Kozaki, un científico de renombre cuyas ambiciones y obsesiones lo llevaron al borde de la locura. Kozaki era conocido por su dedicación extrema a la ciencia y la investigación, trabajando en su laboratorio con una intensidad casi desmedida. Día tras día, pasaba horas infinitas inmerso en sus experimentos, rodeado de herramientas sofisticadas y montones de libros repletos de cálculos y datos. Su pasión por la ciencia no conocía límites. Kozaki estaba decidido a llevar a cabo experimentos innovadores, y su talento para transformar lo ordinario en extraordinario se manifestaba en sus creaciones. Entre sus logros más destacados se encontraba la conversión de un cachorro perdido en un imponente perro mecánico guardaespaldas. Esta hazaña fue solo una de muchas. Otro experimento notable fue la transformación de un Pochi quemado en un imponente Woodborgon-Pachi. Kozaki también creó una versión robot gigante de sí mismo, que denominó Giant Kozaki. Además, no escatimaba esfuerzos para ofrecer mejoras cibernéticas a aquellos que se acercaban a él en busca de sus habilidades. Kozaki era un verdadero genio maníaco, cuyas ideas y proyectos a menudo desafiaban los límites de la lógica y la ética. Su brillantez era innegable, pero también lo era su desdén por las advertencias de sus colegas. Entre ellos se encontraba el científico mágico, otro genio que compartía la visión de Kozaki, pero que también era consciente de los riesgos involucrados en sus experimentos. Con el tiempo, Kozaki y el científico mágico se unieron para emprender proyectos aún más ambiciosos. Juntos, fueron responsables de la creación de los monstruos Kawaki Meru, una serie de entidades que representaban un avance significativo en el campo de la investigación mágica. Además, su colaboración llevó al desarrollo de un rival formidable en la figura del Dr. Frankendurp, un competidor que se destacó en el ámbito de la ciencia mágica. A pesar de las advertencias del científico mágico sobre la improbabilidad de éxito en sus experimentos, Kozaki se mantuvo obstinado y desestimó las preocupaciones. La falta de éxito y los problemas técnicos acumulados llevaron a una grave disfunción en su laboratorio. En un momento crítico, Kozaki tomó una decisión drástica. Activó el botón de autodestrucción de su laboratorio. Para él, era preferible volar su laboratorio en pedazos antes que permitir que alguien más terminara su trabajo. Sus compañeros, temiendo ser atrapados en la inminente explosión, escaparon del laboratorio con rapidez. Entre ellos, uno de los experimentos de Kozaki también evacuó el lugar, regresando a su hogar en medio del caos. La explosión finalizó con la devastación de las instalaciones de Kozaki, marcando el fin de una era de ciencia desmedida y ambiciosa en el mundo oscuro. Así concluye la historia de Kozaki, un hombre cuyo genio y locura dejaron una marca indeleble en la historia de la ciencia mágica, recordado tanto por sus innovaciones como por su trágico final. Y ahí lo tienen, amigos, la fascinante y trágica historia de Kozaki, el genio maníaco del mundo oscuro. Desde sus audaces experimentos hasta su drástica decisión final, Kozaki dejó una huella imborrable en la historia de la ciencia mágica. Su inigualable talento y su ambición desmedida lo llevaron a crear increíbles innovaciones, pero también a enfrentar las consecuencias de ignorar las advertencias y los riesgos inherentes a sus investigaciones. A través de sus logros y fracasos, Kozaki nos recuerda el delicado equilibrio entre la genialidad y la locura, y cómo la búsqueda incesante del conocimiento puede a veces llevar a destinos inesperados y trágicos. Su historia, marcada por la creación de monstruos Kawaki Meru y su rivalidad con el Dr. Frankendurp, es un testimonio del poder y el peligro de la ciencia,
cuando se lleva al extremo. Si les ha gustado este vistazo al lore de Yu-Gi-Oh! Y quieren conocer más historias intrigantes y personajes fascinantes del universo de Yu-Gi-Oh!, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Déjenos saber en los comentarios qué otro aspecto del lore les gustaría explorar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo oscuro. Nos vemos en el próximo video.